En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 60:12. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Bendecidos para Bendecir. Qué bueno estar con cada uno de ustedes y que el día de hoy hayan encontrado este canal, porque sabemos que no es una casualidad el hecho de que estén en este momento conectados con HCH Televisión Digital. Mi nombre es Marvin El Yaer Carías, es una bendición compartir con ustedes como hermanos en Cristo. Y qué bendición también el poder haber visto a esta jovencita, parte del Ministerio de Alabanza, Cindy y su equipo, que están aquí el día de hoy para poder glorificar el nombre del Señor. Yo les resaltaba mucho el vestuario porque está muy elegante, muy bonito, y realmente ellas se esmeran para poder glorificar de esta forma con el talento que Dios les dio para poder ministrar la vida de lo que las podemos ver. Y yo sé que en sus casas ustedes fueron muy ministrados por esta alabanza, adoración que el Señor les permitió que ellas pudieran danzarle en esta tarde. Así que las felicitamos a todas, ¿verdad?, por estar con nosotros. Gracias, porque sabemos que es muy valioso lo que hacen, el esfuerzo, la dedicación. Recuerden que somos Centro Cristiano Jericín. Estamos ubicados en Aldea Villa Vieja, kilómetro 3, carretera hacia Dalí. Tenemos 2 reuniones dominicales, una a las 8 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana. Así que no hay excusa, les recibimos con los brazos abiertos, con un corazón dispuesto de parte de Dios. Así que quédense con nosotros porque ahora vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos bastante palabra de Dios. Aprovechen esta oportunidad que Dios nos da para poder ser edificados por medio de la misma. En esta parte yo voy a hablar de un mensaje que se llama obstetricia espiritual, el plan estratégico. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y eso ya lo sabemos. La palabra obstetricia viene del griego, que significa dar a luz. Cuando Sócrates platicaba con las personas, Sócrates le gustaba mucho conversar. El famoso filósofo hablaba mucho con las personas y llegaba a conclusiones de temas haciendo preguntas, es decir, lo que se llama mayéutica socrática. De hecho, Jesús la utilizó mucho cuando le preguntaban, hay que pagar impuestos al César, y Jesús le dice, présteme una moneda. ¿De quién es la cara que aparece acá? Del César. Den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O cuando le preguntaban, ¿en nombre de quién habla Juan el Bautista? Entonces Jesús les hace otra pregunta, ¿en nombre de quién bautizaba Juan? Y no le supieron contestar, porque sabían que Jesús los iba a agarrar con la respuesta que le iban a brindar, en este caso los religiosos de ese tiempo. ¿Qué sucede? Que esta palabra mayéutica, que es dar a luz a un nuevo conocimiento, viene de obstetricia, de la palabra griega. La obstetricia también es parte de la medicina que se encarga de la parte del embarazo, del parto y del postnatal de una mujer, lógicamente. La parte prenatal o embarazo, parto y postnatal. Su propósito es el bienestar y la salud tanto de la mujer embarazada como del bebé o la bebé. Y ese es el propósito en esta parte de la medicina, que es la obstetricia. Pero también hay un término que es poco utilizado en la teología, que es obstetricia espiritual, que puede utilizarse como una metáfora hablando de este nacimiento, de dar a luz, hablándolo de la parte espiritual. Cuando un guía espiritual lleva a un creyente a dar a luz su llamado, a dar a luz su propósito y a dar a luz la nueva vida en Cristo. En Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 7, hay una conversación bien interesante entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dice en resumen a Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no podrá ver, primero le dice ver el reino de Dios. Viene Nicodemo y le dice, ¿cómo un hombre viejo va a volver a nacer? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de la mujer? Le dice Nicodemo a Jesús, y salir, ¿cómo es eso? Jesús le dice, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Primero le dice ver, después le dice entrar y le dice en agua y en espíritu. El ser humano reproduce vida humana, le dice Jesús a Nicodemo. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de parte de Dios, no por sí mismo, de reproducir vida humana. Esto entre hombre y mujer. Y lo siento mucho los que creen en la ideología de género y en el LGTBI, pero
aunque no parezca agradable, solo una relación sexual entre un hombre y una mujer produce bebés. Ninguna entre mujer y mujer o varón y varón se ha podido comprobar, ni se va a comprobar, ni biológica, ni científica, ni bíblicamente. Entonces, Jesús le dice, el ser humano puede reproducir vida humana. Qué lindo, los hijos son de bendición, qué lindo, los hijos son maravillosos y los hijos son herencia de Dios. Pero hay también un propósito especial en cuanto a nacer de nuevo. Y Jesús le dice, pero el Espíritu puede dar vida o dar a luz a una vida nueva de parte del Espíritu Santo al espíritu del ser humano. En sencillas palabras le dice Jesús a Nicodemo y le dice, no te sorprendas, le dice, por eso cuando te hablo de nacer de nuevo. Nosotros en nuestra vida tenemos que entender que Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. Y qué interesante que Jesús le dice, quien no nace en agua y en espíritu. El agua y espíritu es la purificación que el Espíritu Santo hace en nosotros, en el espíritu, para la regeneración de nuestros pecados. Es decir, cuando ya pasamos de vivir una vieja vida antigua y nacemos como un nuevo ser humano. Como dice la palabra, una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasan, aquí todo viene nuevo. Aprender a nacer de nuevo, a dar a luz. Y qué interesante lo que voy a mencionar, porque Dios hace una obstetricia en alguien famoso, importante de la palabra de Dios, que tal vez no lo hemos visto desde ese punto. Pero el Señor no ocupó médicos, gloria a Dios por los médicos, no estoy diciendo que esté mal, a lo que me refiero es que no ocupó una intervención humana, y esto tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en un ratito, en unos segundos. Viene María, y en Lucas capítulo 1, versículo 34 a 35, voy a usar esta referencia de Lucas, de los evangelios. Viene el ángel Gabriel y se le aparece a María y le dice, bienaventurada eres María, qué bueno estar contigo María, vas a quedar embarazada, le dice, y darás a luz un hijo, y le empieza a decir un montón de características especiales, importantes y únicas para el Señor Jesús. Será el Hijo de Dios, se llamará el Hijo de Dios, le pondrá Jesús, porque Él salvará al mundo de los pecados, y le dice todas estas características. Pero aquí viene la primera palabra. María le dice al ángel, ¿y cómo va a ser posible esto? No he conocido varón, soy virgen. En sencillas palabras, actual, no he tenido relaciones sexuales. De hecho, estaba comprometida con José, y hay otra historia con José, que el tiempo no me va a permitir hablarlo, pero todos ya la sabemos. Y María le dice, ¿pero cómo va a ser posible esto? Y Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra de Dios te cubrirá, o el poder de Dios te cubrirá con su sombra, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No sé qué estás pasando tú en esta tarde, tal vez tienes una depresión, tal vez tienes ansiedad, tal vez los planes terminando este año que estamos no te salieron como querías, tal vez eres inmigrante y no sabes dónde vas a dormir el día de hoy, dónde vas a pasar la noche, tal vez tienes miedo, o tal vez eres inmigrante y a días estás en otro país y no tienes los documentos en regla porque no tienes la ciudadanía y te preocupa y te estresa y no sabes cómo va a venir el resultado de esas cosas, o tal vez no puedes pagar una casa o no encuentras una casa, o tal vez no aprobaste una materia en el caso de los jóvenes, sobre todo en la parte espiritual, no has aprobado una materia con Dios. Sea cual sea la situación que estés viviendo, tú le puedes decir al Señor, pero ¿cómo será esto? Y miren qué importante, un ángel de Dios, era un arcángel, pero el ángel de Dios, Gabriel, le dice a María, vas a quedar embarazada. No le está preguntando, le está dando una instrucción de Dios. Y María le dice, pero ¿cómo será posible esto? Tal vez, salvando las distancias, en este momento yo puedo representar ese ángel, porque ángel no es alguien solamente celestial, sino un mensajero de Dios. Y yo seré tal vez en este momento, salvando las distancias, ese mensajero de Dios que te dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así va a suceder ese milagro en tu vida.
ese milagro sobrenatural. Y esa parte, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, significa que no va a haber una intervención humana, sino una intervención espiritual, una intervención divina de parte del Espíritu Santo. Y en eso te tienes que basar para recibir tu bendición, para recibir tu milagro y para recibir aquello que le has pedido al Señor y que tal vez todavía no lo puedes ver con tus ojos. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, simboliza la protección divina y una acción poderosa de parte de Dios. Va a haber una acción poderosa de parte de Dios sobre tu vida para que se pueda cumplir esa palabra que aunque tú digas como María, Señor, ¿y cómo va a ser posible esto? Dios te dice, voy a estar contigo y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y mi poder hará una intervención divina que vas a recibir esa bendición y va a dar a luz a ese proyecto, a esa bendición o a ese milagro que necesitas en tu vida. También resulta que en esta historia, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, esposa de Zacarías, no podía tener hijos, era estéril. Entonces, ¿qué sucede? Viene María y se encuentra con Elizabeth. Pero antes, un ángel de Dios había dejado otra vez la intervención de un ángel mudo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, porque era una señal por la incredulidad de que no esperaba tener un hijo, no esperaba salir embarazada. A Elizabeth le habían detectado esterilidad, o sea, no podía tener hijos. Yo quiero hablarle específicamente en esta tarde a aquellas mujeres, parejas, que han buscado un niño, que han buscado una niña y no pueden tener hijos. Le hablo a aquellos que tal vez, aquella mujer que tiene un problema con un mioma, o tal vez tiene problema de quistes en los ovarios, o tal vez tiene un problema de bajo útero, o tal vez el varón tiene problema de bajo esperma y no puede reproducir, o de infertilidad y no puede reproducir, y no pueden tener hijos y salir embarazados. Tal vez te dijeron como Elizabeth que no podías tener hijos y que nunca vas a tener hijos. Tal vez te dijeron que sí, saliste embarazada, pero que tu niño o tu niña va a venir con problemas. Tal vez te dijeron que o naces tú, o nace el bebé o te mueres tú. En el caso de mi mamá le dio preeclampsia cuando me iba a tener a mí. Y le dijeron o nace del bebé o te mueres tú o quedas viva tú y no nace el bebé. Para la gloria y honra del Señor, aquí estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú estás en una situación límite, tal vez has estado esperando esa promesa de Dios, tal vez le has orado al Señor, tal vez ya perdiste esperanza, tal vez tú crees que eso es imposible para Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no hay nada imposible para Dios, pero esa frase no solo es mencionarla, es creerla y hacerla rema en mi vida para que eso se pueda cumplir. ¿Qué área de tu vida también está siendo estéril? ¿Qué área de tu vida no está fructífera? Tal vez no encuentras pareja, tal vez no te has casado, tal vez tienes deudas, tal vez estás bregando con una enfermedad o estás bregando con la enfermedad de un familiar. Tienes esa área estéril, tal vez tu relación con Dios se ha enfriado, tu matrimonio se ha enfriado, tal vez en el ministerio no resurges y no sabes ni siquiera dónde estás colocado o colocada y no sabes cuál es el surgimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios hace una obstetricia espiritual en tu vida de parte del Espíritu Santo y eso que parecía imposible va a ser posible en el nombre de Jesús y vas a poder tener fertilidad en cualquier área de tu vida. El ángel Gabriel le dice a María, mira tu prima Elizabeth, hace 6 meses no podía salir embarazada y la gente habla de ella, pero ahora está embarazada y va a dar a luz porque no hay nada imposible para Dios. Yo quiero decirte, mujer, que tú que no puedes quedar embarazada o que has estado esperando y que te dicen esto, haz lo otro, está bien, gloria a Dios, repito, por los médicos. Pero no hay nada imposible para Dios, no hay nada, ni la edad, ni el tiempo. Mira a Sara, mira a estas mujeres que fueron estériles. Sara, casi 100 años, 90 años, y le dijeron que, ay, ¿cómo voy a salir embarazada? Otra vez la pregunta de María, ¿cómo va a ocurrir esto? Y después tuvo a Isaac,
La mamá de Sansón era estéril, después tuvo a Sansón. La mamá de Samuel, Ana, con Elcana su esposo, y después tuvo a Samuel, que se lo dijo que lo iba a dedicar todos los días. Y aferrada a esa palabra y esa fe de Dios, le hablaba a Dios, dice la palabra, que con el corazón. Todas estas mujeres tenían un común denominador. Rebeca, la mamá de José y de Benjamín, esposa de Jacob, eran estériles, pero Dios provocó fertilidad porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios va a dar a luz nuevamente, te repito, aquello que tú puedes ver infértil, pero que para Dios no hay nada imposible. Dios sabe los tiempos, Dios sabe los momentos, Dios sabe cuándo. Y hablando de eso, vamos a hacer un cortito acá, porque les dije que el programa tiene mucha palabra. Y estas palabras que vienen de parte de Dios, tómalas, arrebátalas. Y antes de pasar a este momento de un testimonio muy lindo con nuestro hermano Gabriel Arévalo, que tiene que ver con lo que estamos hablando, quiero que las mujeres, aquellas que creen que son infértiles o no pueden dar a luz, ya hablando de un bebé, y sobre todo también aquellos que creen que en su vida no pueden dar a luz bendiciones de parte de Dios, yo quiero que toques tu vientre, seas hombre o mujer, no importa. Porque Pablo decía que va a tener, y eso lo vamos a hablar después del testimonio, hay que tener hijos y sufrirlos como dolores de parto, aún siendo hombres. Eso lo voy a explicar un poquito al ratito. Levantas tu mano y di esta oración. Señor Jesús, yo te creo. Yo te creo y como dice el hermano, no hay nada imposible para Dios. Y aunque yo me pregunte como María, ¿cómo va a suceder esto? Yo te creo, Señor. Y el Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder tuyo me va a cubrir con su sombra. Tu poder sobrenatural va a ser una acción divina, de tal modo que yo pueda dar a luz a ese bebé, a esa bebé, a mis proyectos, a mi ministerio y a mi llamado, a todo lo que tú tienes para mi vida. Declaro este vientre sano, declaro que se va todo mioma, que declaro fertilidad en este vientre, declaro, di mujer, bendición de parte de Dios, di que el hijo, las hijas son bendiciones de parte de Dios, herencia de Jehová. Declaro fertilidad, declaro úteros buenos, declaro que esos quistes se van en el nombre de Jesús, quistes en los ovarios se van en el nombre de Jesús. Hombre, si puedes también, puedes, y lo digo con seriedad, tocar tus genitales, y lo digo con seriedad. Di, tengo fertilidad, tengo espermas fértiles, voy a ser papá, y vete así, porque no hay nada imposible para Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Hoy es un día para decir, no hay nada imposible para Dios y el Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo nos va a cubrir. Vamos con este testimonio espectacular también y ya regresamos en Bendecidos para Bendecir. Nosotros con mi esposa tenemos, ahorita en diciembre vamos a cumplir 4 años de habernos casado. Nos casamos en diciembre del 2020 en plena pandemia y siempre hemos tenido un hábito que realizamos todos los años, a inicios del año. Y es que agarramos una libreta y escribimos metas personales y también metas que tenemos como familia, propósitos, peticiones que hay en nuestro corazón. Y pues ese año, comenzando el año, lo hicimos nuevamente y les quiero hablar específicamente de 3 peticiones que nosotros teníamos a inicios de este año. La primera era ser papás y esa petición había estado, creo yo, que los años anteriores también y no se había dado. Para los que no saben, mi esposa es hija única y ella es producto de un milagro porque tanto su mamá como su papá tienen problemas de fertilidad, pero Dios en su soberanía decidió mandarla al mundo y ella es hija única. Entonces, y en toda su línea sanguínea han habido problemas de fertilidad. Pues nosotros, contra todos esos diagnósticos y situaciones que venían en su línea sanguínea, nosotros creíamos que íbamos a ser papás, que Dios nos iba a bendecir con nuestra hija, hijo o lo que Él nos quisiera mandar en ese momento. Y fíjense que habían momentos que venían diagnósticos, venían noticias. Mi esposa iba a sus controles con la ginecóloga
Y la ginecóloga decía, bueno, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Ella estaba en un tratamiento por ovarios poliquísticos y sí sufría bastante de eso. Ella me comentaba que 1 o 2 veces al año le venía su periodo, nada más, no le venía más veces. Entonces era algo bien difícil. Y resulta que en todo ese proceso con la ginecóloga ella decía, bueno, vamos a empezar a probar. Creo que en el 2022 suspendió un tratamiento que ella tenía y dijo, bueno, empecemos a probar, a ver cuándo salen embarazados. Y pues nosotros expectantes, ¿verdad? Y mi esposa, recuerdo que compraba bastantes pruebas de embarazo y se las hacía y negativas. Y estaba esa frustración, ese sueño frustrado en nuestro corazón. Pero nosotros seguíamos confiando, seguíamos creyendo, aunque muchas veces la fe decaía, venía la duda, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Será que se va a lograr? Pasó todo el año 2023 y pues no salíamos embarazados. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Recuerdo que a inicios de este año, bueno, no sé cuántos de ustedes estuvieron el año pasado aquí en un drama que se realizó un día martes, que nosotros con mi esposa actuamos de José y María y representábamos a un bebé a finales del año. Y créanme que yo no soy mucho de actuar ni de salir en dramas, pero con el equipo de jóvenes cuando estábamos organizando y nos pidieron a nosotros, yo sentí de parte de Dios que lo tenía que hacer como un acto de fe, como un acto profético, y pues hicimos el drama en diciembre. Comenzamos el año 2024, enero, y pues como todo el 2023 no pasó nada. Nuevamente mi esposa hizo su cita periódica con la ginecóloga, fuimos a la cita y ella dijo, esto está extraño, dice, me extraña que no haya un embarazo en todo este tiempo. Entonces vamos a hacer algo, dijo ella, les voy a mandar a hacer pruebas de fertilidad a los dos. Le recetó unos exámenes a ella y me recetó unos exámenes a mí. Eso fue, si no me equivoco, como entre el 5 y 10 de enero, en esas fechas. Pues, no, miento, eso fue casi como el 20 de enero que fuimos a cita, a control. Fuimos a hacernos los exámenes, yo me practiqué mi examen, ella se practicó un examen bien riesgoso también. Incluso a ella le preguntaron antes de hacerse el examen, pero usted no está embarazada, ¿verdad? Y ella recién le acababa de venir su periodo y dijo, no, yo no estoy embarazada, dijo. Entonces puede practicarse el examen sin ningún problema, le dijeron. Yo me realicé el examen y recuerdo que como ahora los laboratorios envían el resultado por celular, ¿verdad? Se lo mandan al WhatsApp. Yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y recibo el resultado de mis exámenes. Y como yo no soy doctor ni médico, no entendía mucho, ¿verdad? Pero miraba un diagnóstico. Y el diagnóstico que aparecía en mi examen era teratosospermia. No sé si lo han escuchado. Y yo cuando veo, ¿y esto con qué se come? ¿Qué será esto? Dije yo. Y como muchas veces todos nosotros lo que hacemos, vamos al Google. Y yo pongo en Google qué significa eso o qué es. Y cuando empiezo a ver lo que decía que era un problema de deformación y movilidad en mis espermatozoides. Y lo interesante es que de un 100%, el 97% de mis espermatozoides salían deformes o inmóviles. En otras palabras, no se formaban bien y no podían llegar al óvulo para hacer un embarazo. Y yo recuerdo cuando yo estaba en mi trabajo y veo ese diagnóstico, sentí algo aquí en mi corazón. ¿Y esto qué? Dije yo. Y empiezo a leer y decía que se puede deber a condiciones genéticas. Y yo decía, pero mi papá tuvo un montón de hijos, 5 hijos somos nosotros. Mis hermanos, pues ya uno estaba embarazado y el otro ya tenía su hijo. Y dije, por ahí no puede ser, esto no puede venir por ahí. Y yo pensando qué pasará, pero yo recuerdo que lo primero que hice, después de leer el Google, dije yo, bueno, ya no voy a estar leyendo nada más de esto. Pero sí me llamó la atención algo que leía, que decía que las personas con esta condición, para generar o producir un embarazo, tenían que, número 1,
hacer un proceso de fecundación in vitro, que en el país se hacen, pero tengo entendido que son bien costosos, y en la mayoría de los casos se tenía que recurrir a donación de esperma. En otras palabras, ir a un laboratorio, tomar un esperma, inyectarlo en el útero de mi mujer, de mi esposa, y que ella saliera embarazada, pero no iba a ser de un bebé mío. Esas eran las soluciones que daba el diagnóstico. Yo recuerdo que yo llegué a la casa, gracias a Dios el examen de mi esposa salió bien, no tenía ningún problema, ninguna condición. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa y yo le dije a mi esposa y le conté y le dije, pero este año en Dios haremos proezas, le dije yo. Y el embarazo de nuestro hijo va a ser una proeza. Va a ser aún mayor una proeza hecha por Dios. Y ella me dijo, hagamos algo. Yo voy a esperar 3 meses, me dice. En 3 meses no vamos a ir al doctor con estos exámenes. Nos vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. Si en 3 meses pues yo no salgo embarazada, pues vamos a ir al doctor para que nos digan qué proceso de fertilidad hay que empezar. Y bueno, yo siempre les he comentado cuando he tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo por lo general en mi trabajo en la hora del almuerzo siempre ando la Biblia en el celular y tengo subrayado varios versículos. Versículos de todo, de prosperidad, de salud, de bendición, incluso hay uno que dice que somos fructíferos, que somos benditos. Y yo siempre, durante mis horas de almuerzo, yo me confesaba esos versículos. Yo declaraba esos versículos. ¿Está bien? Recuerdo que ella se hizo su prueba de esas de cassette, que hay 1 y 2 rayitas. Se había hecho miles de esas pruebas y todas salían con una rayita negativa. Y recuerdo que yo estaba acostado en la cama y ella se hizo la prueba y la dejó en el baño y me dijo, ay, no quiero ir a verme, dice. Y recuerdo que ella pasaron como 5 minutos y dijo, voy a ir a revisar. Y me dice, hay 2 rayitas, me dice. Yo recuerdo que yo le dije, ¿qué? Hay 2 rayitas, me dice. Y ella estaba llorando. Y en mi mente yo solo recordé el diagnóstico. Y como la mente siempre le juega la mala pasada a uno, yo dije, ¿será que salió defectuosa la prueba? Pero compramos 2. Entonces yo le dije, bueno, más al rato repítasela, le dije yo. Y recuerdo que estábamos asando una carne ese día porque los papás de mi esposa me iban a celebrar el cumpleaños. Y pues pasó como 1 hora y ella tomando agua, ¿verdad? Para irse a hacer la prueba después rápido. Porque es por medio de la orina. Entonces se volvió a repetir la prueba y en efecto estaban las 2 rayitas positivas. Después de eso, al día siguiente con mi cuñada Natalia, ella le dijo, no, tenemos que irnos a hacer esta prueba en sangre, le dice, porque así es la única manera de estar seguros que estás embarazada. En la mañana, era un día domingo, se fueron a hacer la prueba a un laboratorio y ya como a las 11 de la mañana estaba el resultado en sangre, que en efecto estaba embarazada. ¿Qué es lo impresionante de todo esto? Ya cuando vamos a la ginecóloga a informarle cómo estaba nuestra situación, ella ya había recibido mis exámenes, ella ya había recibido los exámenes de mi esposa, y mi esposa le lleva el examen de una prueba positiva. Y cuando ella hace sus cálculos, porque ellos tienen ahí sus fórmulas para saber en qué fecha se formó el feto, yo recuerdo que yo les conté que fuimos como un 22 de enero a realizarnos los exámenes, ¿verdad? Cuando la doctora hace su análisis, la fecha en que el bebé se formó fue el 15 de enero, 7 días antes de que nos dieran el diagnóstico. Empezamos el proceso del embarazo.
Gracias a Dios tuvimos algunos pequeños sustos durante el embarazo, pero todo fue normal, gracias a Dios. En octubre de este año nació nuestra hija. Pudimos tenerla en un hospital privado, gracias a Dios. Fue por medio de cesárea y mi esposa al día siguiente ya andaba como si nada. Una recuperación satisfactoria y rápida por la gracia de Dios. En Dios haremos proezas. Esa era una de las peticiones que nosotros teníamos a comenzar este año. Había otra petición, era tener nuestra casa, porque nosotros vivimos con los papás de mi esposa. Todos estos 4 años ahí hemos estado viviendo. Y nosotros tocábamos puertas y las puertas se cerraban. Íbamos a ver terrenos, apartábamos un terreno y de repente los vendedores eran los que se daban vuelta y decían no, ya no está disponible el terreno, o surgió un problema y no se los podemos vender. Y nosotros no entendíamos por qué pasa esto. Este año pues igual estuvimos en esa búsqueda, buscando nuestra casa, viendo opciones, y más con la llegada de nuestra hija ya queríamos tener nuestro espacio para poder desarrollarnos como matrimonio, como Dios manda. Y yo recuerdo que estaba esa frustración. Yo tenía mi trabajo estable, tenía alrededor de 6 años y fracción de estar en mi trabajo. Y yo le dije, pues bueno, aprovechemos esto y miremos la manera de cómo Dios nos abre las puertas, a ver si podemos. Íbamos a ver casas, y las casas con los precios por los cielos, ¿verdad? Y cuando uno sacaba la relación de las cuotas, Dios mío, ¿y esto de dónde se va a pagar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? La semana pasada, el día jueves, nos llamaron del banco que nuestro préstamo para nuestra casa estaba aprobado. Y firmamos nuestra casa. Yo siempre le digo a mi esposa, es nuestra primera casa, porque en Dios haremos proezas. Gracias a Dios nos proveyó para todos los gastos que teníamos que hacer para poder adquirir nuestra casa, y pues estamos a la espera de pasarnos a ella. Los beneficios y los resultados de una vida consagrada a Dios. Y como les digo, una vida consagrada a Dios no quiere decir que seamos perfectos. Es una actitud de su corazón. Es una actitud que usted tiene que tener diariamente, de saber que fuera de Dios no somos nada, que sin Dios no tenemos nada. Y la tercera petición que teníamos era poder independizarme. Yo tenía mi trabajo estable, trabajaba en un banco, y como les digo, ya estaba alrededor de 7 años trabajando ahí, pero yo ya no me sentía contento, ya no me sentía estancado. Igual nosotros en el 2020 abrimos nuestra empresa de construcción, y ahí hemos ido, ¿verdad? Trabajando sábados, domingos, los ratos que hemos podido, porque tenía mi trabajo estable, o pidiendo vacaciones para poder resolver otros problemas de trabajo que nos surgían en nuestra empresa. Pero una petición era esa, poder dejar mi lugar de trabajo y dedicarnos a nuestra empresa. Pues Dios nos movió este año a tomar esa decisión. Y lo más interesante es que comenzando el año, Dios nos abrió 4 puertas de proyectos en este año, que son 4 viviendas que estamos construyendo para varios clientes. Cosas que solo Dios hace, porque yo no tengo un equipo de ventas. Yo no andaba buscando vender. Las personas me llamaron y me dijeron, quiero que usted me construya. Cosas que solo Dios puede hacer. Puertas que solo Dios puede abrir. Y pues a inicios de este mes dejamos el trabajo, y en la lógica podemos pensar, ¿y ahora cómo voy a pagar la casa si dejé el trabajo? Pero nosotros creemos en un Dios que da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y Dios no necesita un trabajo específico para bendecirte. Si Dios desea bendecirte, te va a bendecir en el campo, en la ciudad, donde quiera que estés, en tu entrar y en tu salir, porque es su promesa y es su bendición. Y la tercera petición que teníamos era poder independizarme. Yo tenía mi trabajo estable, trabajaba en un banco, y como les digo, ya estaba alrededor de 7 años trabajando ahí. Pero yo ya no me sentía contento, ya no me sentía estancado. Y una petición era esa, poder dejar mi lugar de trabajo y dedicarnos a nuestra empresa. Pues Dios nos movió este año a tomar esa decisión. Y lo más interesante es que comenzando el año, Dios nos abrió 4 puertas de proyectos en este año, que son 4 viviendas que estamos construyendo para varios clientes. Cosas que solo Dios puede hacer. Puertas que solo Dios puede abrir. Y pues
ahorita en este cierre de año, estamos ansiosos por tachar esas 3 peticiones que Dios ha cumplido. Producto de consagrarnos a Dios. Siempre hemos procurado ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Trabajamos en el ministerio de jóvenes y toca financiar varias cosas que ahí estamos a la orden siempre para financiar en la medida que Dios nos permita hacerlo. Yo hace 2 años estaba compartiendo aquí, recuerdo, y yo les decía algo. La bendición de Dios no es cuánto tienes en tu cuenta bancaria, cuántos bienes posees, si tienes un buen trabajo. La verdadera bendición es tener a Jesús en el centro de tu corazón. Porque si Jesús está en el centro de tu corazón, todas las cosas van a venir por añadidura. Y quiero cerrar con esto. Dios anhela bendecirnos. Diga, Dios anhela bendecirme. Porque pareciera que muchas veces nos cuesta creer que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que usted sea de bendición para otras personas. Pero el primer paso es la actitud de su corazón. Hoy es una fiesta de consagración. ¿Con qué actitud va a venir usted a dar esa ofrenda? Y muchas veces la gente cuestiona, ¿y por qué lo tengo que hacer con dinero? Yo siempre digo, ¿cómo nos ganamos el dinero nosotros? Trabajando. ¿Y qué invertimos nosotros en nuestro trabajo? Invertimos nuestro tiempo. Cuando usted trae una ofrenda, lo que está trayéndole al Señor es parte de su tiempo, en agradecimiento por lo que Él hace, por las puertas que Él abre. Por eso no podemos desligar de lo financiero, porque está amarrado a la bendición de Dios. Porque ¿quién nos da el tiempo? Nos lo da Dios. ¿Quién nos da la salud? Nos la da Dios. ¿Quién nos da las fuerzas? Nos las da Dios. ¿Quién abre las puertas? Las abre Dios. Usted puede ser el mejor, pero si Dios no quiere abrirle una puerta, no se le va a abrir. Pero también nosotros tenemos que ser esforzados, ser responsables y valorar las bendiciones que Dios nos da. Yo quiero pedirle a mi esposa que pase con nuestra bebé de 2 meses. Ya tiene 2 meses nuestra pequeñita Lucía Isabela Arevalo López, una proeza del Señor. Aquí están las 2 rayitas. ¿Y sabe qué es lo que más me da risa? Como decía en el diagnóstico que tenía que ser donación de esperma, ¿verdad? Tal vez alguno pueda decir, de seguro es que consiguió a alguien por ahí. Dios fue tan perfecto que hasta la hizo parecidita a mí, para que no quede duda de que Él fue el que lo hizo, de que Él fue el que hizo la obra. Y aquí estamos un año más consagrándonos como familia delante de Dios, consagrándonos aquí en nuestra casa, Centro Cristiano Jericín, agradecido con Dios, agradecido con nuestra familia, agradecido con cada una de las personas que se nos acercaban, nos daban palabra, nos animaban a seguir creyendo. Aquí está la respuesta, que para Dios no hay imposibles. Que Dios les bendiga. Seguimos aquí en el programa Bendecidos para Bendecir. Ya vieron por qué les dije que oráramos. Miren qué producto, qué fruto de la bendición de Dios, hablando que no hay nada imposible, como les decía al principio en la palabra. Gracias Gabriel, gracias Catherine, gracias a su hermoso fruto por compartirnos ese hermoso testimonio. Y esta semana estuvimos celebrando lo que es la consagración.
de diezmos y ofrendas, pero también no solo de esa parte económica, como lo hablaba Gabriel, sino de la parte espiritual, de la parte de nuestros sueños, nuestras metas, y en este caso de la parte de la obstetricia que Dios hizo a través de la vida de Catherine. Miren qué interesante que toda esta palabra está concatenada con ese término de dar a luz. Dar a luz, algo que parece imposible para los hombres, pero que tiene una intervención divina y es posible para Dios. Así que gracias por ese hermoso testimonio. Tómenlo como el resultado de lo que estamos hablando. Tómenlo como el resultado y apodérense de esa palabra. Apodérense porque no hay nada imposible, literal, para el Señor. Y estábamos hablando acerca de lo que sucedió con María, con su prima Elizabeth, que no podían dar a luz. Se encuentran ellas y dice la Biblia que Juan en el vientre de Elizabeth pega un brinco porque siente de aún desde el vientre que María trae al Salvador. Pero qué interesante que Dios a través de su Espíritu Santo hace que se embarace María. Luego pasan algunas situaciones con José. José acepta y recibe un ángel para que se le aparezca en un sueño. Y resulta que desde allí tienen que tener el cuidado de tener a Cristo y de poderlo guiar por el camino de Dios, por el camino que realmente era el correcto para que Él cumpliera el propósito por el cual vino. Y miren qué interesante que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, dice la palabra. Y a los 12 años, siendo un preadolescente, qué interesante esto, que Él estaba hablando, como les decía al principio, así como Sócrates con las personas, el filósofo, con varias personas que sabían de la palabra de Dios. Eran personas que se llevaban el templo, sacerdotes. Y Jesús no discutía, sino dialogaba. Y decían los sacerdotes, wow, ¿y quién es este niño que tiene tanta sabiduría? Nosotros con mi esposa tenemos un grupo de preadolescentes y adolescentes a los cuales los miramos como hijos también, desde la parte espiritual. Y es muy emocionante porque al mismo tiempo nos cuesta un poco, pero así es lo que dijo Pablo. Pablo decía en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así Pablo habla del proceso de la formación espiritual. ¿Por qué Pablo hablaría de tenerlos a ellos como dolores de parto o de sufrir por dolores de parto? Pablo habla esto porque aunque sea un hombre, así literal se siente el proceso de la formación de las personas. El poder desarrollar su vida, trabajar, esforzarse, desarrollarlos, tener paciencia, tener sabiduría, discernimiento, prácticamente como alguien, una partera, por ejemplo, desde la parte de la obstetricia natural, a ser una partera desde la parte espiritual, a dar a luz a esta gente, a estos muchachos o a estos adultos que necesitan desarrollar su vida como nuevas criaturas en Cristo, como nuevas personas en el Señor, nuevos niños espirituales en Cristo, para poder desarrollarse y llegar a madurar en la fe. Y les decía que nosotros tenemos a los preadolescentes y adolescentes y es maravilloso poder ver su formación. Los padres han hecho un excelente trabajo y se puede ver cómo estos muchachos con sus talentos, con sus dones, con su fortaleza, sus energías pueden servir al Señor y pueden comportarse de una manera muy diferente. Y nosotros, repito, los vemos como hijos en esa parte y tratamos de ser sus guías y hacer esa formación como dolores de parto, sufrir dolores de parto con ellos. Sufrimos con el que sufre, nos alegramos con el que está alegre y tratamos de darles un seguimiento y de estar al lado de ellos para que puedan ser formados y desarrollados en el crecimiento y la madurez espiritual. Esa palabra sufrir, dolores de parto. Jesús dijo, cuando la mujer va a dar a luz, le duele cuando tiene el parto, pero una vez nace el bebé, eso se le olvida porque ve a una nueva criatura, ve a un nuevo niño, un nuevo ser, carne de su carne, sangre de su sangre. Entonces muchas veces así somos nosotros. Nosotros sufrimos en la vida situaciones, nosotros sufrimos en procesos, nosotros sufrimos en cosas que tal vez no nos salen como queremos y queremos evitar el sufrimiento. El sufrimiento no se va a evitar.
Jesús dijo, en el mundo van a sufrir. En una versión dice, tendrán aflicción. En otra dice, van a sufrir. Pero confíen, porque yo vencí. Yo he vencido al mundo y a su sufrimiento. El sufrimiento no lo vamos a evitar. El sufrimiento es parte del proceso. En filosofía, Epicuro era un hombre que fundó a los epicureos, es decir, tuvo una porción de personas que lo seguían, y la filosofía de Epicuro era mitigar lo más que se puede el sufrimiento y dedicarse solo al placer, solo al disfrute, solo a lo bueno. Y aunque suene negativo, no podemos evitar el sufrimiento, no podemos ser como los epicureos, que ellos creían que el sufrimiento no puede venir en el combo de la vida. El sufrimiento viene en el combo de la vida. El sufrimiento cuando pierdes a un familiar y se muere, porque no sabes cómo lidiar con esa situación y tal vez te preguntas qué hubiera hecho mejor, le hubiera dicho esto antes de que falleciera, me hubiera movido, le hubiera hablado, hubiera perdido el orgullo, pero son cosas que van a pasar. Y si yo te dijera que esa persona ya no está sufriendo, sino que está en un lugar mejor, ¿cómo te sentirías? Sé que no es un consuelo, tal vez no lo vas a volver a ver acá, pero si yo te dijera que está en un lugar mejor de parte de Dios, que esté en un lugar donde más bien nosotros estamos esperando ir allí. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero es que no sabemos si se fue con Cristo, no sabemos si hizo la oración, como les decía al principio. Quien no nace de nuevo, dijo el Señor, no verá el reino de Dios, no entrará en el reino de Dios. A veces nosotros creemos que esto se simplifica a una oración, a hablar. Si bien es cierto, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación, pero no habla específicamente de que por una oración es que somos salvos. Nosotros somos salvos por nacer de nuevo, por nuestra actitud, por seguir a Cristo, por honrar a Cristo, por ser íntegros. Por eso hay personas que se engañan y dicen, es que no hizo la oración del pecador. La oración del pecador yo la hago todos los días, mi hermano. No la hice solo una vez, la hago todos los días en mi casa, con mi esposa, solo o en cualquier lugar donde esté. Siempre la hago. Pero no es por medio de la oración, es por medio de mi actitud, y el corazón solo lo conoce el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Entonces es la actitud, el nacer de nuevo, lo que va a provocar que sirvamos al Señor. Entonces, ¿quién se fue al cielo? ¿Quién se va al infierno? Eso no lo puede juzgar el ser humano, solo Dios lo sabe. Entonces, si te dijera de que esa persona está mejor, si te dijera que esa persona, aunque yo no lo sepa, pero fue una persona de bien y Dios lo tiene en su santo seno, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías mejor? Si lo pudieras ver 5 minutos, claro que sí. Y te repito, no es consuelo, pero todos vamos a ir allá, todos de alguna forma. O tal vez tú sufres dolor por cosas que te pasan en tu vida, situaciones que te están sucediendo, X o Y, hablando específicamente de todo. ¿Sabes quién sufrió igual o más que tú? Jesús. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Aquel que tuvo un nacimiento sobrenatural y que vino siendo el 100% Dios y 100% hombre en la tierra. No dice 50% hombre, 50% Dios. 100 de cada uno. ¿Por qué 100? Porque si bien es cierto, Jesús tenía la divinidad de Dios, también es cierto que vino a sufrir como nosotros sufrimos. Te hago memoria. Lo que pasa es que no lo hacemos tan seguido, analizar esta situación. Jesús pierde a su papá terrenal. Jesús pierde a José. La Biblia no especifica cómo murió, si fue de una forma, si fue de otra, pero murió. Y tampoco especifica cuál fue el sufrimiento de su mamá María, de su esposo, de sus hermanos y de él, porque la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, o más hermanos. Y tú me dirás, bueno, pero es que Jesús tenía un padre en el cielo. Pues tú también. Si has tenido un padre acá, pero también tienes un padre en el cielo. Y Jesús sufrió. Dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús también pierde a Juan el Bautista, y a Juan el Bautista lo decapitan. ¿Ustedes creen que Jesús dijo, sí, qué lindo, porque Juan el Bautista yo sé que va a ir donde el Padre? También lo sufrió, también lo lloró. Como tú, que te dije que no era un consuelo decirte lo que te voy a decir, pero que perdiste a un familiar y que te duele y que estás varado en ese problema y tal vez no avanzas porque no has soltado eso, pero que has sufrido igual que Jesús.
Pero si te das cuenta, en su momento vas a tener que saber de que tú tienes que honrar la memoria de esa persona y que un día él te va a estar o ella te van a estar esperando en el reino de Dios. Jesús, aparte de eso, sufrió engaños, mentiras, lo escupieron, lo latigaron, lo engañaron, fueron hipócritas con él y lo dejaron solo. Y a veces esta parte a mí me toca y me duele porque a veces solo vemos nuestro sufrimiento, pero no vemos el sufrimiento de aquel que vino a entregar la vida por nosotros. ¿Tú crees que Jesús no siente dolor como tú lo sentiste? Claro que sí, porque era 100% hombre, pero ese era el plan estratégico de Dios, que naciera con una obstetricia espiritual, porque ninguna partera, ni siquiera en su nacimiento se menciona eso, ni ningún médico, que en ese momento no era tan desarrollada la profesión, aunque habían algunos, le hizo que naciera Jesús. Fue de parte de Dios y del Espíritu Santo. Y viene a cumplir un plan, a sufrir por ti, a sufrir por mí. Y todo lo que hemos sufrido, Jesús también lo sufrió. Y todo lo que podamos estar pasando, Jesús también lo pasó. Tú puedes decir, hermano, pero yo no llego a fin de mes. Yo no tengo tal vez cómo comer. Jesús también lo pudo haber sufrido. En ese tiempo no era fácil. Jesús también sufrió escasez, sufrió agonía. De hecho, cuando iba a ir a la cruz, le dice al Señor: Padre, estoy sufriendo prácticamente, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabe lo que tú has sufrido, pero Él vino a dar la vida para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Y me encanta un pensamiento que dice Miel Pierman, un teólogo que escribe un libro de teología sistemática, y dice: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, así es, el Hijo de Dios se convierte en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. Repito, el Hijo de Dios se convierte en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué frase! El Hijo del Hombre tipificaba en Jesús aquel que va a sufrir los mismos dolores que un ser humano. Y así como Jesús sufrió, así como tú sufres, Él también lo sufrió. Y por eso Él sabe qué es vencer al mundo, qué es vencer al sufrimiento, qué es vencer al pecado. Y si somos inteligentes, nosotros también vamos a dejar que Dios nos haga una obstetricia espiritual para nacer de nuevo y para poder guiarnos para aquel que venció el sufrimiento, la muerte y todo aquello que nos hace mal, aferrándonos a Él y teniendo vida eterna. Yo quiero que hagamos una oración para terminar. Señor Jesús, en esta tarde, gracias, Señor, porque sé que nací con un propósito. Sé que a pesar que puedo ser, pude haber nacido de 7 meses, de 8 meses, o normal, o tuvo problema, o tengo una situación, o en este caso las mujeres no pueden salir embarazadas. Sé que tú tienes un plan, un propósito. Sé que a algo me trajiste a este mundo y lo voy a cumplir. Sé que aparte de haber nacido de la manera física y natural, quiero nacer de nuevo. Quiero volver a nacer regenerado, lejos del pecado, para que tú me ayudes cada día a poder vencerlo. Señor, creo de que tú eres nuestro Salvador. Gracias por haber sufrido todo lo que sufriste por nosotros. Gracias por haber aguantado todo lo que aguantaste por nosotros. Y ahora entiendo que así como yo sufro, tú también sufriste. Y que nos puedes dar vida y vida en abundancia. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Y gracias, Señor, porque sabemos que ese milagro sobrenatural en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en todo aquello que nosotros realizamos, se va a volver un milagro sobrenatural de parte tuyo para dar a luz a eso y aquello que no creemos que puede ser, pero que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y el poder tuyo nos cubrirá con su sombra, sin intervención humana, sino intervención divina. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo espero que hayas disfrutado como nosotros este tiempo. Atesora en tu vida estas palabras, revívelas y recuerda que somos Centro Cristiano Jericín.
Estamos ubicados en Aldea Vía Vieja, kilómetro 3, carretera que va hacia Danlí. Tenemos 2 reuniones, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana. Recuerda que también estamos en las redes sociales, mensajes poderosos que puedes tú ver y compartir a través de la página de Centro Cristiano Jericín en Facebook. Y escúchalos porque Dios tiene mucho para hablarte. Les bendecimos, que tengan una linda semana y que Dios pueda dar a luz aquello que parece imposible, porque para Dios no hay nada imposible y todo se torna posible en Él. Que el Señor me les bendiga, un abrazo fuerte. En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 60:12. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.